que son las diapositivas. ¿Sí nos puede ver? Sí. Ok, empecemos entonces. Bueno, esta semana vamos a discutir el capítulo 13, que trata sobre datos relacionales. Estos son los contenidos. Recordatorio, como siempre, que necesitamos Tidyverse y el paquete de datos. Y empezamos con una introducción sobre datos relacionales. Y esta quizás sea una definición no tan formal, pero es como la definición que yo entiendo que es más sencilla. Que, bueno, ya vemos que teníamos datos planos y que cómo leer un archivo, cómo procesarlos. Pero ahora viene de que muchas veces tenemos tablas de datos o como diferentes pedazos de información en diferentes tables o data frames. Entonces la idea, perdón, con datos relacionales es cómo esas tablas se relacionan para representar información sobre un mismo sujeto, objeto o fenómeno. Que, por ejemplo, si tenemos datos de personas, podemos tener otra tabla que sea con los datos del trabajo, qué posiciones que ocupa o cuál es el salario y si tiene hijos, por ejemplo. Entonces, es una relación dentro de la misma tabla de personas, pero uno es dependiente del otro. Entonces, hay varias tablas de relaciones diferentes. En la mayoría del capítulo se enfoca en los datos sobre vuelos, bueno, que construye sobre vuelos, y en el paquete de datos hay otros conjuntos que son aerolíneas, que tienen nombres completos de aerolíneas a partir del que obtiene el nombre completo de aerolíneas a partir del código abreviado, que es la columna de aerolínea. Está aeropuertos, que contiene información de aeropuertos, y por ejemplo es la ubicación del aeropuerto, que en los ejercicios lo vamos a usar para graficar la ubicación, y que la llave primaria, bueno, ahorita voy a explicar qué es la llave primaria, es el código de aeropuerto. Luego está aviones, el conjunto de aviones, que contiene información de aviones que son identificados por su código de cola o la código de cola. De clima, que es información del clima para cada aeropuerto a cada hora, que este fue el que hablamos un poco la semana anterior y podemos discutir más adelante. Y por supuesto vuelos que ya hemos usado capítulos anteriores. Entonces, en el libro ofrecen este diagrama que la semana anterior discutíamos que parece un poco extraño, que como relacionan el clima con vuelos. Y leyendo el capítulo y los datos de vuelos y de clima, la idea es que cada fila en clima representa una observación, idealmente cada hora, de un aeropuerto en particular, que es este que llaman aquí origen, que es el código del aeropuerto, que aquí no están relacionados, pero aquí debería haber una flecha que va de origen hasta el código de aeropuerto. Entonces la idea es de que uno puede conocer el clima a la hora de salida, porque esta tabla solo registra el clima en los aeropuertos de Nueva York, no registra el clima en aeropuertos de llegada o los destinos. Entonces solo conocemos el origen, que por eso es que se llama origen y no código de aeropuerto. Aquí tenemos aeropuertos que se relacionan con los vuelos mediante el origen y el destino. En un ejercicio vamos a ver cómo los combinamos. Y tenemos que un vuelo tiene código de cola y la aerolínea que tiene un nombre corto en los vuelos, una abreviación, y esta tabla de aerolíneas tiene los nombres largos o descriptivos.
Vamos a ver, estos son los ejercicios que vamos a revisar más adelante. Y sección 13.3, que le llaman claves, que a mí no me gusta el término, yo prefiero llamarle llaves. No sé usted qué opina, Luis. O Pues no yo sé. también busqué la traducción y resulta que se llama, que son claves. Sí, Tal vez fue por eso. Pero es raro porque uno le dicen llave foránea, llave primaria. sí, sí, no sé. Cuando yo aprendí bases de datos, era llaves. Entonces, de ahora en adelante, yo voy a seguir diciendo llaves. Y solo que sepan que llaves es sinónimo de claves en datos relacionales. Ah, entonces, existen dos tipos que yo ya mencioné de la primaria o llave primaria, que es que identifica únicamente una observación en su propia tabla. O, por ejemplo, este sería el número de pasaporte de una persona. Esa es una llave primaria que identifica a una persona únicamente. Idealmente, el número de pasaporte no se debería repetir. Entonces, es como un ejemplo. Y están llaves foráneas que identifican una observación en otra tabla. Entonces, ah, aquí veíamos en este diagrama que, por ejemplo, este origen es una llave foránea de aeropuertos. Entonces, origen es una llave primaria foránea de aeropuertos, que aquí se llama código de aeropuerto. Y código de aeropuerto es una llave primaria de la tabla de aeropuertos. De igual forma, código cola en aviones es una llave primaria y en vuelos es una llave foránea. Entonces aquí el código de cola identifica de forma única cada avión y en vuelos identifica el avión de un vuelo particular. Pero eso significa que un avión vuela hace múltiples vuelos durante un año y quizás durante el mismo día. Entonces, por eso es que aquí le decimos que es una foránea, porque identifica un registro de otra tabla. Yo a las llaves también si quieres, es importante que le agregue que primero que debe ser única, Mm, ¿sí? Pues, o sea, uno en la tabla uno dice, bueno, pero primero debe ser única. La otra, lo ideal es que no debe cambiar nunca mm. y no debe ser nunca un valor nulo. Le agregaría ahí. Sí, Uh, gracias Y, por la y- observación. las otras, yo traté de pintar esa con la anotación que usted utiliza al principio. Ujú. Si quiere, Ah, devuélvase. esta. Sí, pero sí que le puedo compartir porque yo Sí, realmente no, de esta parte hasta ahora empiezo como a echarle cabeza. Ya le, eh, del. ya le quería saber, sino que es que acá yo le veo Mm, este problema. O sea, como esto es llave, acá es llave foránea, pero acá hay, no sé, uno qué hace cuando tiene una base de datos, por ejemplo, como así de clima. Le embute 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ¿qué pasó? Ups. ¿Usted está compartiendo pantalla? ¿No? ¿Y esto No por qué me sé. abrió? De momento. Ya, qué Ahí pena. está. No, no. Esta ahí Sí, uno cómo la acomoda, sí, cómo lo embute acá, como para hacerlo es que, bonito. es que el problema acá, a mí me parece que, bueno, vuelos, en uno de los ejercicios, de hecho, le piden a uno que ponga una llave, ¿cuál es el nombre? Que es una llave como 1, 2, 3, 4, subyugada, subrogada, Subrogada, subrogada. ajá. Entonces, bueno, creo que el problema con este diagrama original viene de ahí, que en vuelos no hay una forma única de identificar cada vuelo, porque origen, año, mes, bueno, quizás la hora, con horas sí sea suficiente,
pero no sé. Y No, lo peor es que no, se encuentra repetidos, metiéndole origen, ajá, año, mes, día, hora. mm, No sé, yo no sé, bueno, no sé ese de acá. hecho que sí tiene sentido, porque, por ejemplo, en aeropuertos grandes, dentro de una hora es muy posible, y digamos, durante tiempos normales, no de pandemia, que múltiples aerolíneas tienen vuelos desde el mismo origen, como a la misma hora. Y es que esos no son suficientes, porque si, por ejemplo, dijera el, ¿cuál sería? El número de cola, si incluyéramos el número de cola, entonces quizás sea única la combinación, pero eso es asumiendo de que es poco probable de que un vuelo se repita dentro de una misma hora, si tiene sentido. Sería como un vuelo muy corto. No, ni Para idea, no sé, no porque sé. lo que estaba pensando es tratar de mm, qué otra columna agregamos para hacer una llave No, primaria. por eso, a mí nunca me quedó claro cómo hacer una base de datos bien Mm, para unir vuelos con clima. No sí, sé, pues yo sé, uno embute todo esto acá y esto acá, pero no sé, no me sí, es quedó que claro. el problema acá es que el clima, se supone que un récord de clima es por cada hora, para cada aeropuerto. Pero Entonces, usted un ha visto único. eso en una base de datos, que metan el clima como una entidad. Mm, no, no porque la forma que yo manejo el clima es no en una base de datos, pero sino como archivos separados. Pero así de esta forma nunca lo he visto yo personalmente. Pero por ejemplo, Entonces, ¿usted qué hace cuando tiene esto en clima? O sea, ¿cómo maneja el clima para unirlo con otra cosa? Por ejemplo, el clima con una ciudad. por ejemplo, es con la ubicación y lo que haría es con una serie temporal, porque el problema acá es que el clima lo manejan como una medida puntual de cuando el vuelo despega, por ejemplo. Entonces, es diferente de la forma en que yo manejo el clima, porque lo que yo hago es que tengo una área, no sé, una ubicación, latitud, longitud, y tengo una serie de medidas, por ejemplo, para cada día durante un año, o para cada mes, y entonces, así es como yo lo manejo. Pero en esta base de datos, el problema es de que cada récord de clima es ah, como un momento, cuando el avión despegó o el vuelo despegó, entonces cómo era el clima en ese punto, o cuando, no exactamente, porque digamos que el clima lo midieron en diferente minuto, pero sí es un poco extraño. Digamos que Sí. yo no lo usaría en este contexto, no sé. Pero es natural utilizarlo porque, claro, no, el clima sí afecta a los vuelos. Ujú, sí, porque eso, por ejemplo, afectaría, si digamos uno está interesado en saber la razón, digamos, justificarlo por el clima Pero va a hacerlo Ricardo del para... atraso. Ujú. No, voy a dejar de compartir pantalla para que... Ah, sí. Lo- bueno, si quiere yo comparto, pero Sí, igual sí, es que podemos yo seguir discutiendo. no sé. Y la otra en los bateadores también me pasó lo mismo. Ese bateador está un poco extraño, porque, bueno, cuando lleguemos a los ejercicios discutimos más, pero eso sí Listo, está, listo. no sé. Ok, Pero sí, ok. en este clima lo que le decía es que, ya se me olvidó lo que le iba a decir. Pero sí, es como un poco extraño. Lo que le iba a decir es que, digamos, si uno está interesado en saber la razón de un retraso de salida, por ejemplo, uno podría ver cuál era el clima en el aeropuerto de salida ese año, ese mes y esa hora, ese día y esa hora.
y ver si había mucha precipitación o había viento muy fuerte. Entonces, ese sería como el uso que yo le veo a estas dos tablas. Uy, pues ahí sí tengo es una inquietud, porque las Ajá. variables son del clima, ¿no? Porque Sí, yo no sé nada del clima. Es sí. humedad, punto de rocío, precipitación, temperatura, velocidad del viento. Entre velocidad del viento y hay otra que es velocidad ráfaga y dirección viento. Ah, No tengo ni idea qué será esa vaina. No sé cómo carajo se mide la visibilidad y la presión que es. No sé. la presión atmosférica. Pero es que la cuestión es que todas se relacionan. Por ejemplo, dependiendo de la presión atmosférica y el punto de rocío, entonces usted puede ver como puede calcular cuál fue la cobertura de nubes. Entonces usted puede decir cuál era la visibilidad, si había neblina o no, luego cuál era la precipitación y, por ejemplo, en los aeropuertos pasa mucho de que dependiendo de la dirección del viento o la ráfaga de viento, entonces cambian de dirección de salida o de dirección de aterrizaje. Y eso genera atrasos porque en aeropuertos muy grandes, las pistas, dependiendo de la dirección que despegan, tienen lo que le dicen taxi, que van en la pista, pero no están en la pista activa para despegar o aterrizar, que van por alrededor del aeropuerto. Ahí es donde se, se consume mucho tiempo dependiendo de las condiciones atmosféricas porque tienen que cambiar de una dirección a otra. O sea, varias medidas ya que aparecen ahí, usted puede crearlas a partir de unas que ya tiene. Sí, exacto. Mm, ok, Sí, ok. sí, Qué ahí pena, reportan ya. las... Sí que No, me no, lo interrumpo. Disculpe. no hay problema. Es lo interesante del club, cuando discutir. Ah, y bueno, continuando con lo de las claves o llaves, aquí un ejemplo de cómo verifica uno que para un set de datos en particular, la columna que uno ha llamado, que es la primaria, en realidad es. Entonces lo que hacemos es aquí con aviones, por ejemplo, que anteriormente indicamos de que código de cola identificaba únicamente cada avión. Entonces si hacemos que la cuenta por código de cola y luego filtramos todas las filas que tienen una cuenta mayor a uno. O sea que hay más de un récord de avión que tiene el mismo código de cola. Y entonces aquí nos devolvió que es un tipo con cero filas. Entonces lo que significa es que para este set, para este conjunto de aviones en particular, el código cola en realidad sí identifica únicamente a cada récord. Entonces, esa sí es una llave primaria. Similarmente, para el clima, si hacemos la cuenta usando año, mes, día, hora y origen, vemos que estas 2, 3, 5 variables no, no identifican el clima de forma única. Que entonces Sí, aquí es donde esa es la ya, parte extraña de la base, ¿sí? ¿Ve? Es como sí, si hay dos, o sea, se me ocurren solo dos, o que hayan dos estaciones, pero son muy poquitas que se repiten, o que no tomaron o que tomaron la medición en diferentes minutos. O sea, sí, a las 6 de la tarde, a los 40 minutos y a los 10 minutos de los 40 tomaron la medición, pero no reportan sí. los minutos, entonces por eso no aparece. Otra cosa que lo que pienso es, y que esto sí lo he visto personalmente, es de que en ciencias atmosféricas muchas veces usan como, para unidades de medida de tiempo, no es como año, mes, día y hora. Lo que usan es como el número de segundos desde esta fecha en particular. Y por ejemplo, hace poco yo tenía unos datos que eran números de segundos desde el 1 de enero de 2000
a la medianoche. Entonces, pero hay un tipo de calendario que usan para simulaciones de que no toma en cuenta los años bisiestos. Entonces, ese calendario asume de que cada año tiene 365 días. Entonces, cuando yo traté de hacer la conversión con LibriDate, diciéndole que esta es mi fecha de referencia, 1 de enero de 2000, y es el número de segundos, usando con de seconds, que es una duración en segundos. Lo que hacía era que me devolvía las fechas incorrectas, porque LibriDate asume de que hay años bisiestos y de que cada año no tiene exactamente la misma duración, no todos tienen 375 días. Entonces, al final, lo que estaba pasando es que yo estaba viendo fechas repetidas después de que hice la conversión, por ejemplo, aquí, que pues de año, mes, día y hora, estaba viendo valores duplicados, que en realidad no eran duplicados, sino un error en la forma que yo convertí de esos segundos desde el 1 de enero de 2000 a una fecha como así, como año, mes, día y hora. Entonces, eso es lo que puedo pensar yo, pero como dice usted, también puede ser que hicieron por alguna razón dos mediciones o una justificación más razonable es de que el equipo falló, porque eso es mucho más probable de que hubo una falla electrónica en el equipo de medición y reportó una medida adicional cuando no debía. O, No, pero entonces sí, sí va a ser lo que usted dice, porque todo esto, esta base, estoy seguro que la limpiaron con Luri y todo eso. sí, es que, es que hay tantas cosas y por eso es que hay que ser tan cuidadosos cuando uno está limpiando sus datos, ver que todo es consistente y que no. Pero y si no asumen años vicios y todas esas cosas. Sí, no, eso era súper extraño y es solo porque es una simulación. Entonces, como es una simulación y a ellos no les interesa que sea tan preciso, que cuente por años bisiestos, que es porque son simulaciones muy grandes. Entonces, lo que se interesa ver es como la imagen, como la idea más grande, no como el detalle, sino qué pasa en el contexto más grande. Entonces, por ¿Usted eso. tiene otro de ese tipo de archivos como el que me envió la otra vez? Así ah, como de que tengan Como de este que le digo. según. Sí. Puedo buscar uno y se lo mando. Ah, listo. Para, pero sí, va a ver que en el archivo dice unidades de tiempo, segundos o algo desde esta fecha. Mm, Ok. Ah, a ver, entonces el que sigue es, a veces una tabla puede no tener una clave primaria. Aquí le digo clave, le decir llave. Entonces, por ejemplo, en vuelos, si uno dijera, bueno, digamos que la llave primaria de vuelos es año, mes, día y vuelo, que esto ya lo discutimos anteriormente. Y entonces filtramos para aquellos que tienen más de dos entradas. Y si vemos, hay 29.758 que tienen más de una entrada. Entonces, eso lo que significa es, oh, Dios, siento. Ah, aquí. Entonces, eso lo que significa es que, por ejemplo, en esa combinación de año, mes, día y número de vuelo en particular, durante ese mismo día hubieron más de un vuelo. Por ejemplo, aquí en la primera fila hubieron dos vuelos en ese mismo día y con ese mismo número de vuelo, con vuelo número 1, con vuelo número 3 igual, con vuelo 4 igual. Mi explicación aquí es de que, por ejemplo, cuando yo estaba en Dakota del Sur, había unos vuelos entre una ciudad llamada Sioux Falls y Minneapolis, que este vuelo, con el mismo número, iba por lo menos 4 veces al día, ida y vuelta, porque era un vuelo muy corto. Entonces,
Me parece que eso es lo que pasa acá, que en vuelos muy cortos lo que hacen es que usan el mismo vuelo, número de vuelo para ir y regreso y hacen múltiples viajes durante el día. Entonces por eso es que vemos tantos, este número de filas tan grande. Pero yo no entendí qué es un vuelo. No, ¿Mm? o sea, no entendí qué es un vuelo. O sea, qué identifica. Porque dice número de vuelo y ya. Ujú. O Pero sea, yo pensé que un vuelo era que despegaba y que será aterriza. extraño. Sí, que bueno, para mí es un vuelo, usted va de un punto A a B, eso es todo, en una sola dirección. Pero lo que pasa es que algunas veces utilizan el mismo número para regresar de B a A. O también en vuelos muy largos se da que utilizan, por ejemplo, de A a B, el mismo número, y de B a C, exactamente el mismo número. Pero es porque tienen conexión. Sí, Tienen pero escalas o algo así. no exactamente escala, pero por ejemplo, a KLM que vuela de Disculpe la Holanda. música, pero es que no No, la puedo no se bajar. preocupe. Por ejemplo, KLM, ellos vuelan de Holanda, de Ámsterdam a San José, Costa Rica, que es la capital. Y ahí paran como por 2 horas y luego continúan a otro aeropuerto dentro de Costa Rica. Pero ellos continúan con el mismo número de vuelo que aterrizaron en San José, porque como no son una aerolínea costarricense, necesitan de un permiso especial para hacer vuelos locales. Entonces, ese vuelo no es considerado local, sino una continuación del vuelo internacional. Entonces, en esas situaciones así es que utilizan exactamente el mismo número de vuelo, porque así es como ellos justifican de que es exactamente el mismo vuelo, que no hay un vuelo local, que en el caso de ellos, por ser de otro país, no les estaría permitido. Sí, sí tiene sentido eso. Pero este no porque arrancan desde Nueva York, desde dentro de Estados Unidos. ¿Mm? Ah, estos. Sí, Sí, este no aplica. sí. No, pero es que eso también pasa, eso le da un ejemplo para una escala más grande, pero es que también aplica para vuelos como en una escala local, como en Estados Unidos. Digamos que hay aeropuertos regionales. Y entonces yo sí sé un tipo de O vuelo sea, así. usted llega al principal y después lo envían al regional. Y entonces es Exacto. el mismo número de vuelo. Exacto. O Ah, ok, ok. sale de uno principal y hace dos paradas en regionales, porque son muy pequeños, entonces lo que hacen es que paran, alguien se baja, alguien se monta y luego continúa. Como el Ah, mismo listo, número de listo. vuelo, el mismo piloto, y todo el mismo. Entonces por eso es que se da que hay múltiples vuelos. Ujú. A ver, luego, que entonces tratamos de hacer lo mismo, pero en lugar de vuelo, usamos el código de cola. Entonces aquí lo que vemos es que hay 64,000 registros que tienen más de un vuelo o un registro en la tabla de vuelos, que entonces lo que significa es que este avión en particular, por ejemplo, ese mismo día hizo 2 vuelos y así sucesivamente. Este hizo 3. Entonces, pudo ser que fue de A a B, regresó a A y luego fue de nuevo a B, o fue de A a B, pero en medio hizo una parada a otro aeropuerto pequeñito. Y entonces uno se preguntaría, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Qué pasa en esos casos que es tan difícil encontrar una llave primaria? Entonces ahí es, uh, mm, imagínate. Ah, entonces lo que hacemos es usar una llave subrogada, que lo que significa es que usamos un autonumérico. Entonces, si tenemos, no recuerdo cuál es el número de registros de vuelos, pero digamos que tenemos 100,000, entonces esta llave subrogada va a ser un número consecutivo de 1 a 100,000.
que identifica cada fila. Entonces así es como identificamos de forma única cada registro de vuelo. Que eso lo podemos añadir con mutate y route number, que hay un ejemplo en el que lo hacemos más adelante. Un ejercicio. Vamos a ver. Sección 13.4 es de uniones de transformación. Entonces ya vimos sobre llaves primarias, llaves foráneas, llaves subrogadas. Entonces ahora vamos a ver cómo es que relacionamos dos tablas, cómo combinamos. Y yo sigo hablando de relaciones, pero aún no me he explicado qué son, lo que más adelante está. Entonces, lo que estas unidades de transformación, la definición es que permiten combinar variables a partir de dos tablas. Entonces, en esta primera diapositiva lo que hacemos es crear, teníamos un subconjunto llamado vuelos 2, pero ahorita no me acuerdo cuál era la diferencia con vuelos, creo que tenía menos columnas. Sí, tenía menos columnas para poder verlas todas en la consola, porque si no era muy ancho. Entonces lo que hacemos es que es un subconjunto de vuelos que solo incluye año, mes, día, hora y código cola y aerolínea, y le hacemos una unión con la tabla de aerolíneas usando la columna llamada aerolínea. Entonces tenemos aerolínea, que es un nombre corto o una abreviación para el nombre, y de la tabla de aerolíneas extraemos el nombre completo. Entonces, por ejemplo, en fila 1 tenemos que UA es United Airlines. AA en fila 3 es American Airlines. B6, JetBlue, y así sucesivamente. Alternativamente, uno podría hacer esto usando los verbos que ya vimos, de deploy, mutate, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es que decimos que el nombre, agregamos una columna llamada nombre, que es igual al aerolíneas nombre, y asociamos la aerolínea, la columna aerolínea, con la columna aerolínea en la tabla de aerolíneas. Entonces, básicamente todos hacen lo mismo, pero una pareciera que es como más larga y podría ser más confusa. Digamos que a uno le tomaría un poco más de tiempo leer esta línea mutate y ver qué es lo que hace, para entender qué es lo que hace, que leer que es un left join o unión a la izquierda de la tabla de vuelos con la de aerolíneas mediante la columna de aerolíneas. Entonces, no sé, creo que me no, está bien. Luego tenemos uniones de transformación. Bueno, continúa. Que entonces aquí tenemos un pequeño diagrama que es el que vamos a usar para explicar cada una de las diferentes combinaciones. Que entonces dos tablas X y Y que tienen una columna llamada key o clave y val X y val Y, que son los valores, que es una cadena de caracteres. X1, X2, X3. No, ese creo que toca, yo no me he dado cuenta y toca reportarlo. Por los nombres de Porque las columnas. Ok. las llaves, la clave es en Y, es unos 4. Ajá. No, pero eso está bien. Porque esa propuesta. El diagrama. Sí, sí, el diagrama. Sí, 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 tienes razón. Toca reportar eso, yo no me he dado cuenta, güey. Sí, gracias. Porque ve, es aquí en este sí está bien. Sí, exactamente. Sí. Entonces, tenemos la unión interior, que la unión interior es que une pares de observaciones con las mismas llaves. Entonces, si del diagrama anterior que tiene este erróneo, aquí lo que hacemos en la unión interior es que
las filas que conservamos en el resultado tienen que estar en ambas. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos que X1, bueno, que la llave 1, perdón, está en ambas tablas, en X y Y. La llave 2 o identificador 2 está en ambos. Entonces, esos son los únicos que aparecerían en el resultado. Identificadores con llave 1 y llave 2. Entonces, la forma en que hacemos esto en el código es que decimos X inner join o unión interior con Y mediante la columna llamada aquí. Entonces, aquí vemos el resultado que vemos en el diagrama. Una cosa a tomar en cuenta es que las filas no coincidentes no se incluyen en el resultado. Entonces, en el libro decían de que hay que ser cuidadoso cuando uno hace este tipo de uniones, porque muchas filas van a ser, no van a aparecer en el resultado. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos este inner join, perdimos esta fila con identificador 3 y esta fila con identificador 4, porque ambas no aparecen en X y Y. Entonces, esas son descartadas. Entonces, el libro dice que hay que ser cuidadoso cuando usamos este tipo de uniones. Y entonces esa era unión interior, que es, todas tienen que aparecer. Luego tenemos la unión exterior, que me parece más fácil de explicar en un diagrama. Entonces tenemos unión izquierda, unión derecha y unión completa. Entonces, la unión izquierda lo que significa es que la tabla a la izquierda o la tabla que uno pone de primero, por ejemplo aquí X, es la tabla izquierda. Todas las filas de esa tabla, sin importar si aparecen o no en Y, van a estar en el resultado. Entonces, si por ejemplo aquí hubiésemos hecho X left join Y, el resultado también hubiese incluido esta fila con llave 3, porque es todas las filas de la tabla a la izquierda. De igual forma, si decimos unión derecha, entonces sería todas las filas de la tabla a la derecha. Entonces, en el ejemplo sería todas las filas de la columna Y solo las de X que son iguales en Y. Entonces, no sé si usted puede ver aquí, puede leer estos diagramas. No sé si están muy pequeñitos. Pues aquí en Zoom sí, no sé después en el video, Sí, pero acá sí se ven, sí se ven. esperemos que sí se vea en el video. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos tabla X, tabla y cuando las unimos con una unión izquierda o left join, aparecen todos los registros que están en ambos, que son con llave 1 y llave 2, y aparece el número, la fila con llave 3, que solo aparecía en X. De forma similar, cuando hacemos una unión derecha, o right join, aparecen las filas que están comunes en ambas, y la fila que solo aparece en Y, pero no en X. Y finalmente uno que se llama Total Join, que une, que esto es como casi un row bind, pero excluye las que son en común. Entonces, por ejemplo, primero incluye las que están en común, 1 y 2, y luego incluye las que no, las que aparecen únicamente en una de las tablas. Entonces, las que aparecen en X pero que no aparecen en y las que aparecen en Y pero no aparecen en X. Entonces tenemos cuatro filas, que es la unión completa. Eso porque es en total, en la que le llaman completa. Algunas discrepancias en la notación.
Algunas cosas a tomar en cuenta son, por ejemplo, si tenemos llaves duplicadas, entonces, eso lo que significa es, si tenemos una tabla X y una tabla Y, y tenemos claves duplicadas, y entonces aquí es como lo definimos, X y Y si hacemos un left join, lo que significa es que yo quiero conservar todas mis filas en X y unirlo con las filas en Y que también están en X. Entonces, lo que hacemos es ver las llaves, que son 1 y 1 y 2 y 2. Entonces, y lo que pasa acá es que, como aquí hay repetidos, entonces reusa los valores en Y. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos que fila con ID 1 y X1, y entonces esa se asocia con Y. Pero también la fila con X4 se asocia con Y1. Entonces aquí vamos a ver X4 y Y1, y de forma similar con X2 y Y2, y X3 y Y2. Entonces lo que hace es completar con los duplicados. Luego, si tenemos claves duplicadas, ¿y este cuál era? No me olvidó. Claves duplicadas que, a ver, X2, X2. Y este creo que lo que hace es que pone todas las combinaciones. Entonces tenemos, Ahí decían aquí que lo que era tenemos, el producto cartesiano. que sí, que sería, entonces, X2, Y2, X2, Y3, X3, Y2 y X3, Y3. Entonces aquí es donde vemos. Que sí, me imagino que lo que tratan de ilustrar acá es que uno tiene que ser cuidadoso de que cuando hace este tipo de combinaciones, porque podría obtener resultados que uno tal vez no estaría esperando. Luego hay, bueno, ya vemos cómo unimos, que es con unión derecha, unión izquierda, unión completa, unión interna. Y hasta el momento hemos usado una sola columna como la columna para unir, pero por lo general ese no es el caso. Por lo general uno tiene más de una columna, o los nombres de columnas son diferentes, como veíamos en el diagrama de aviones, de vuelos, que en la tabla de aeropuertos se llamaba código de aeropuerto, pero en la tabla de vuelos se llamaba aeropuerto, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarnos esos casos, y entonces aquí vamos a ver cómo es que definimos las columnas clave o las columnas llave. Entonces, por defecto, este parámetro por o by es igual a nulo, que significa que una usando todas las variables que aparecen en ambas tablas. Entonces, si por ejemplo decimos que vuelos left join clima, entonces aquí nos da como un mensaje que es uniendo por año, mes, día, hora y origen. El único problema acá es que algunas veces, y esto sí, esto que pasa cuando las personas diseñan bases de datos, es que un mismo nombre es utilizado con un contexto diferente en tablas diferentes. No, pero Entonces, en esta ocurre, y es con aviones, con el año de fabricación y el y el año en año que del vuelo, salió el vuelo. sí, que es no sé, es una práctica que me imagino que no le ponen año fabricación porque es un nombre muy largo, o alguna razón tiene, pero no sé, y pasa. Y entonces hay que ser cuidadoso de quizás yo diría evitar usar el comportamiento por el defecto, sino que uno le indique explícitamente qué columnas o qué variables quiere usar para unir los tablas. Que entonces aquí tenemos, usando un vector de caracteres,
Bueno, aquí era que era nulo, no, ahora son un vector de caracteres que ya vimos. Entonces aquí le decimos vuelos y aviones por el código de cola. Entonces, unas dos tablas usando el código de cola. Y el que sigue es un vector de caracteres, con nombres de caracteres, perdón. Que yo me acuerdo cuando descubrí este, fue como, muy interesante, porque no sabía cómo, esto ya lo había hecho en SQL, que aquí no voy a hablar mucho de eso, pero que es como la inspiración para estos datos relacionales. Que uno le dice explícitamente cómo se llama en una tabla y cómo se llama en la otra. Entonces, la forma de hacerlo en R es que uno pone entre comillas, pero creo que también acepta sin comillas en algunos casos. Y le dice que igual a y el nombre. Entonces, por ejemplo, que No, yo pero decía yo anteriormente es, traté de hacerlo sin comillas para cuadrar y no. O sea, todo lo que sea en byte necesita comillas. no, pero podemos probarlo cuando digamos ejercicios. Pero, por ejemplo, aquí creo que funcionaría si le decimos vuelos, origen sin comillas, porque le estamos dando pipe, y entonces sabe que las columnas de vuelos, y entonces hay una Ah, columna ok, que se llama ok. origen, Ok, pero sí, no sabe, tal vez sabe que viene de vuelos dos. Sí. sí, Ok, ok, tienes razón. pero, pero no funcionaría con código de aeropuerto, porque ¿y quién es código de aeropuerto? Sí. Porque el problema Bueno, es eso sí no lo como, entendí. O sea, intenté fue las dos, pero sí, no, tienes razón. sí, y es por cómo funciona este operador, el pipe. Pero sí, aquí podemos decir origen sin las comillas y debería de funcionar. Entonces, este era el ejemplo que decía antes, que en vuelos tenemos origen y destino, que lo que representan es el código del aeropuerto de origen y el código del aeropuerto de destino. Para unirlo, entonces tenemos que decir origen igual a código de aeropuerto o destino igual código de aeropuerto, que en uno de los ejercicios, de hecho, hacemos este. Los ejercicios. Hay otras implementaciones que, por ejemplo, aquí lo que es que ya vemos que funciona bien de dplyr, pero en base R tenemos el comando merge que tiene que puede hacer las 4 transformaciones que ya vimos, que es inner join, left join, right join y full join. Y esos son los parámetros que necesitaríamos para obtener el comportamiento deseado. Que no recuerdo cuál era la justificación del libro para no usarlos, pero por ejemplo, a mí en lo particular me gusta más esta notación porque es inspirada en SQL, que No, y en la otra es que SQL, decían que era lento, el, era eso que decían, que era más lento. Pero quién sabe qué tanto. sí, creo que esa es la justificación cuando veamos pur, que usar pur versus apply, que uno es más rápido que el otro. Entonces, creo que es toda la idea del tidyverse, de mejorar el rendimiento y la Y, legibilidad, diría yo también. y lo ¿Qué otro tan que usted legible? me mencionaba al anterior, sí, sí funciona. Sí funciona si uno le Ajá, vuela las sí. comillitas al primero. Pero primero, porque es el que está pasando el Sí, pipe. exactamente. Mm. Ah, y luego aquí hablaba de SQL, que no lo puse porque no estaba seguro si era como muy relevante. Ah, y luego tenemos uniones de filtro, que son las uniones de filtro, bueno, esto es la definición en el libro. Las uniones de filtro unen observaciones de la misma forma que las uniones de transformación, pero afectan a las observaciones, no a las variables. Entonces, esto lo que es el semi-join y anti-join, que lo que pasa es que semi-join mantiene todas las observaciones en X con coincidencias en Y. Entonces, pero solo mantiene las observaciones de X, no las de Y. Usa Y como una condición. Si está en Y, entonces manténgalo. Si no, no.
pero las columnas de Y no se van a copiar, como pasa con inner join, left join, right join. Y anti-join es el comportamiento opuesto, que descarta todas las observaciones en X con coincidencias en Y. Entonces, si aparece en Y, remuévalo del resultado. De lo contrario, manténgalo. Entonces, aquí hay un ejemplo, que es, por ejemplo, si uno está interesado en saber cuáles son los destinos populares. Entonces, el conjunto vuelos, lo que hacemos es que contamos el destino y lo ordenamos. Entonces, ¿cuántos vuelos van a un destino en particular? Y entonces aquí imprimimos los 10 más frecuentes. Entonces, por ejemplo, ORD es para Chicago. Entonces, en estos set de datos hay 17.283 vuelos que van a Chicago. Luego Atlanta, luego Los Ángeles, Boston, Orlando, Charlotte, creo que es, San Francisco, Florida, Miami y Washington. Entonces, lo que hacemos es crear un subconjunto con estas dos columnas, destino y el número. Y luego lo que hacemos acá es filtramos por el destino, que es la columna en vuelos, que está en destinos populares, la columna destino. Entonces, así es como filtramos los vuelos que están en los destinos más populares, en los 10 destinos más populares. Pero ahora, eso es usando dplyr y filter y cam. Pero esto podemos hacerlo con el semi-join. Entonces, lo que sí me es conservo los vuelos semi-join en destinos populares. Entonces, y aquí nos dice que está uniendo por destino, porque como no le indicamos explícitamente cuál es la columna, entonces dice que usa el destino. Entonces es el mismo comportamiento, pero usando semi-join. Y podríamos hacer exactamente lo mismo con anti-join. Si le decimos anti-join, destinos populares, lo que hace es que conserva los vuelos que no están en ese top 10 de destinos populares. Entonces aquí está gráficamente cuál es la representación. Entonces tenemos dos tablas X y Y. Y entonces lo que hace es que conserva las observaciones de X que aparecen en Y. Entonces todos aparecen Y, uno aparece en Y. Entonces la salida es X1, X2, que entonces son los valores, las observaciones de X. Y similarmente, para una tabla con duplicados, entonces lo que hace es que conserva las observaciones de X que aparecen en Y. Y me imagino que entonces aquí lo que pasa es que aparecen al menos una vez. No recuerdo qué decía el libro, pero creo que eso es lo que hace. Si aparecen al menos una vez, no importa si aparece más de una vez, solo ignora. No, ahí lo Pero que con que decían aparece. era que no duplicaba, no ¿Cierto? duplicaba las observaciones porque solo está viendo es un subconjunto de X, Sí. no está uniendo, por eso es de filtro. mm, Tú no las puedes duplicar porque lo que está haciendo es filtrar Los la datos en data frame X. de la izquierda. Sí, cierto. Gracias. Y anti-join, entonces es lo opuesto, que es, perdón, que es conserve solo las observaciones de X que no aparecen en Y. Entonces, por ejemplo, acá sería conserve solo observación número 3, porque 1 y 2 están en Y. Y entonces, una aplicación que hacían para este es de ser vuelos, tabla vuelos, anti-join aviones por código de cola. Entonces lo que hacen es contar el código de cola y entonces ordenarlos. Entonces aquí lo que vemos es que hay 2.512 aviones, o no aviones, pero vuelos en los que no sabemos cuál es
perdón, el número de cola. Entonces algo pasa ahí. Y hay otros en los que vemos que el número de cola se repite. ah, mm, no recuerdo cuál era. Ah, que estos números de cola aparecen en vuelos, pero que no están en aviones. Entonces, por alguna razón, quién sabe cómo, pero tenemos el número de cola, pero no hay un registro para ese avión en particular. Y no sé qué, no creo que uno pueda cambiar el registro de una cola de un avión. No, ni No idea. sé, no, eso sí que de verdad no estoy seguro. Pero sí, es o que alguien de manera manual insertó el número y le metieron la pata y pusieron un número que no era, o una Pero letra que mire, no mire era. todo ese chorrero de datos. No creo que tampoco sea eso. ¿Quién sabe? Sí, o no sé, o vuelos privados son de los famosos y no están registrados en la base de datos pública o algo así. Eso es lo que pensaría yo, Uy, más bien esa. Eso sí sí. no la había caído en cuenta. Porque me imagino que estos de aviones son como comerciales que están registrados con la agencia de aeroespacial de Estados Unidos, no me acuerdo cuál es la descripción. Pero sí, algo así debe ser, como por privacidad, que sí se sabe el número de cola, pero no se sabe quién más, no se sabe más de ello. Eh, estos son los ejercicios y entonces luego hay dos secciones más, que uno se enfoca en los problemas con las uniones. Entonces, algunas consideraciones importantes. Es primordial identificar variables que forman claves primarias en cada tabla. Y en el libro decían que, bueno, que uno no debería como ver los datos en sí para encontrar la llave primaria, sino que debería entender ah, el conjunto de datos que están describiendo y en base a ello determinar cuál es la clave primaria. Porque uno pensaría, oh, bueno, yo uso fuerza bruta y pruebo todas las combinaciones hasta que encuentre una que me da filas únicas. Pero, en el libro da un ejemplo. ¿Cuál era? Mm, El del clima con latitud y longitud. cierto. Que entonces sí da una combinación única, pero que no tenía sentido tener eso como una clave primaria. Am, y lo que pasa ahí es que uno nunca sabe cuándo, por ejemplo, ese de latitud, longitud y digamos que temperatura, uno no sabe cuándo en el futuro va a tener la misma combinación, justamente por casualidad. Entonces, Sí, no es, que muevan la estación porque ya está vieja, la demuelen y la mueven para otro lado. sí. Entonces, eso no es ideal. Entonces, uno debería buscar alguna alternativa. ¿Qué sería? Bueno, aquí hay más. Entonces, luego sigue que verifica que ninguna de las variables en la clave primaria esté perdida. Que como usted indicaba anteriormente, uno no puede tener valores faltantes en la columna que elige como la clave primaria o la variable que elige como clave primaria. Y verifica que las claves foráneas coinciden con las claves primarias en otras tablas. Entonces, la pista que da en el libro es que uno puede usar anti-join para ver, por ejemplo, en las llaves foráneas, usar anti-join con la tabla que tiene las primarias. Entonces, idealmente todas deberían estar registradas. Y finalmente, sección 13.7 tiene operaciones de conjuntos que yo lo usé de hecho en uno de los ejercicios solo para ver qué columnas había en común con el ejercicio de jardinero, lanzador y bateador. Porque yo sabía que los tres eran de tres posiciones diferentes en béisbol, pero no quería ver qué columnas tienen en común. Entonces, sí, intersección. Entonces, intersección, tenemos unión y la diferencia es que estas son como el de cuando uno hace lógica de conjuntos.
Entonces, que intersecta observaciones en X y Y, observaciones en X y Y hace cuál es la diferencia, cuáles en X, pero que no están en Y. Pero le Entonces, toca tener igualito todo. El nombre de las columnas, todo. sí, El es problema. como, sí, yo lo hice porque lo que hice fue usar, en lugar X y Y eran los nombres, vectores con los nombres de las columnas. Entonces, eso fue lo que hice para encontrar columnas en común. Porque lo podría haber hecho solo leyendo la documentación, pero me dio flojera. Aquí un ejemplo con dos data frame que tienen X y tienen una fila que es idéntica y una segunda fila que no lo es. Entonces, si uno dice intersección, entonces retorna la fila que es idéntica, 1, 1. Si hace la unión, entonces, como la fila 1 es idéntica en los dos, entonces por eso es que aquí ponen la nota de que note que solo hay 3 filas y no 4, porque duplicados son removidos. ¿Sabe cuál? Yo vi que sí le sirve a uno harto, por ejemplo, cuando uno hace row bind y de pronto tiene repetida alguna para que no se le Sí, duplique. sí, cierto. Mm, Pero la verdad, yo no Creo los he que, utilizado, la verdad. Este no los he utilizado. no, es que creo que hay una función que hace eso por usted, pero no me acuerdo cuál es el nombre. No, pues hay Que una que uno es puede, distinct. Distinct, sí, ok. pero es que esta combina las filas, pero no le dice que hay un parámetro, creo que le es para que son las que son distintas. No me acuerdo. Ah, entonces sí está en row bind. Es ¿Sí? un row bind, ¿sí? No, pues pregunto, no sé. No, Yo no me acuerdo. supongo. Ah, ok, ok. Sí, es que no me acuerdo, pero sí creo que lo usé en algún momento. Pero era como una Mm, opción que uno decía, ignorar las distintas. Aquí tenemos el set, la diferencia del set, que entonces sería cuáles en X, pero que no están en Y. Entonces, la fila con 2, 1. Y el set de diferencia de Y y X, o de F2 y de F1, que sería, pues, cuáles en Y, pero no en X, que sería la fila con 1, 2. Y eso sería todo. No sé si tienen preguntas.